Bendiciones, bienvenidos. Queremos saludar a todos los que están aquí conectados. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de 3 llaves que el Señor Jesús nos habló. Como ustedes saben, las llaves, ¿verdad? Nos hablan de un acceso. Cuando el Señor nos entrega una llave, espiritualmente nos está entregando revelación, nos está entregando autoridad. El Señor le dijo a Pedro, estando allí en Cesarea de Filipos, sobre esta piedra edificaré la iglesia, y dice que a ti te entrego las llaves del reino. Todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. También dice la palabra que Yeshua, nuestro Señor, tiene la llave de David, esa llave que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Así que cuando nosotros hablamos de llaves, hablamos de autoridad. Y hoy yo quiero hablarle específicamente de 3 llaves, pudiéramos decir una llave maestra, cada una llave independiente, ¿verdad? Para traer una bendición. Llaves que traen recompensa y que en este inicio de año, estos son tiempos donde tenemos que fortalecernos en el Señor, en la palabra, en el ayuno y en la oración. Venga conmigo por favor a la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sabe que Dios no es deudor de nadie. Todo aquel que le sirve recibe de su propia mano bendición. Él recompensa a los que le buscan. Así que quiero hoy enseñarles esas 3 llaves de reino, esas 3 llaves especiales. Y bueno, las traigo para ponerles un ejemplo. Hay algo muy importante para que usted tenga en cuenta cuando use las llaves. Número 1, la actitud con la cual usted viene usando esa llave delante de Dios. Sabe que para Dios es muy importante lo que la gente piensa en su corazón. El Señor hace énfasis en cuál tiene que ser nuestra actitud. De eso depende qué tan grande sea o no la recompensa. Segundo, cuando nosotros usamos esas 3 llaves, para Dios es importante que haya una condición. Es decir, que no lo usemos a nuestra manera, sino como Él dice. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces se acerca como quiere delante del Señor, pero Dios demanda que lo hagamos de una manera muy especial. Y sabe que también Dios pone una advertencia, se pudiera decir, peligro, tenga cuidado, o abra los ojos y mire, porque no es como a ti te parece que sería lo mejor. Es como Dios dice que vengamos y la usemos delante de Él. Y sobre todo que cuando lo hacemos de una manera como a Dios le gusta, podemos tener la respuesta mejor y más maravillosa, porque es la que viene de la mano de Dios. ¿Y cuáles son esas 3 llaves? Número 1, el ayunar, el orar y el dar. ¿Cuáles son las características que nos enseña la palabra de Dios que debemos tener en cuenta? Que se haga en secreto, que no produzca en nosotros vanagloria. La actitud dice que quiere que nosotros lo hagamos con el corazón y la intención correcta, sobre todo movidos a misericordia, como si fuera para Dios que lo hiciéramos y no para los hombres. Así que empecemos con la primera de las llaves. ¿Qué tal si nos vamos con la oración? La palabra del Señor nos enseña que nosotros cuando oremos no lo hagamos como hacen los hipócritas, porque dice la palabra que la gente piensa que por orar de cierta manera Dios va a responder más rápido. La llave de la oración es una llave poderosa que abre puertas, que trae respuestas de Dios, que abre los cielos, que nunca nos quedamos sin una recompensa. Pero Dios dice, ¿quieres que yo te recompense o tú quieres que los demás te digan, uy, qué lindo, mire cómo ora, qué belleza? ¿De quién quieres la recompensa? ¿La quieres de Dios o la quieres de los hombres? Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11 del 2 al 4. Cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas. Les gusta levantar la voz, que todos escuchen cómo oran. Y realmente en su vida íntima no tiene oración con Dios. Dios dice, esa oración es una oración hipócrita y no me gusta que la haga. De hecho, Dios dice que hay gente que inclusive adora y que le dice con los labios, papito, te amo, pero su corazón está lejos de Él. ¿Saben que estos son tiempos donde Dios quiere quitar la hipocresía de cada corazón? Es un tiempo como nunca donde necesitamos fortalecernos en la oración. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Sean presentadas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias y con ruego, dice la palabra del Señor. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Fíjense que en este modelo que Dios nos da para usar una de las llaves, la llave de la oración, Dios dice, mira, yo no quiero que lo hagas hipócritamente. No lo hagas parado en la sinagoga para que todo el mundo lo vea. Mire lo que dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto
te recompensará. ¿Y sabe cómo lo hace Dios? En público. Dios te recompensa en público. Dice el Señor, no quiero que te pongas siempre a orar en las esquinas, ¿cierto? Solamente por un interés. Cierra la puerta, ahí te quiero escuchar, háblame. Dios dice que a Él le gusta que nosotros lo busquemos en lo secreto. Hay oraciones que son públicas, hay oraciones que son en familia, hay oraciones congregacionales, hay oraciones nacionales, pero la oración en secreto es la oración íntima, donde tú abres tu corazón delante de Dios, le pides perdón, le dices, Señor, enséñame, donde te pones a interceder por un familiar, por la iglesia, te pones a interceder en el lugar de otra persona para pedirle a Dios una respuesta, misericordia, una conversión. Dios ama la oración que es en secreto, la que nos lleva a esa intimidad con Él, y siempre la intimidad con Dios produce un fruto. Los grandes hombres de Dios a quienes Él les ha entregado una unción muy especial para las naciones son personas de oración en intimidad. Y fíjese cómo la Biblia nos enseña que los discípulos, Dios los respaldaba con señales y milagros donde quiera que se movieran, porque prácticamente ellos tenían la victoria en la intimidad con Dios, y cuando salían afuera prácticamente lo que hacían era ejercer autoridad para declarar sanidad, para echar fuera demonios. Todo eso primero se peleó adentro, en la intercesión, en la intimidad, de rodillas delante del Señor. ¿Y sabe qué más le dijo en cuanto a la llave de la oración a los gentiles, es decir, al pueblo que no era judío, que desconocía la palabra? ¿Qué le dijo Dios? Mire, y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes tienen necesidad antes que se lo pidan. O sea, no es la multitud de la palabrería, es que lo que tú ores sea conforme la palabra, ¿verdad? Y lo hagas con un corazón sabiendo que ya Dios sabe lo que tú le vas a contar. Nadie pudiera decir que viene a orar delante de Dios y el Señor le dice, oh sí, ¿cómo va a ser? Yo no sabía eso. Él ya sabe todo, todo lo conoce de ti, tus problemas, tus anhelos, tus necesidades, las luchas que estás pasando, Él ya las sabe. Así que necesitamos orar con un corazón especial. Entonces, la primera llave de reino que el Señor nos enseña a usar es la llave de la oración, de la oración. Segunda llave, dice el ayuno. Es otra llave que nosotros tenemos que usar y es una llave poderosa. Yo quiero decirle que ayunar significa abstenerse de alimento, no comer nada, con un propósito de venir delante de Dios para humillarnos. Y nos enseña la palabra en Mateo 6:16 que dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, porque demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que esto ya no ha tenido su respuesta. Y escuche, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, levanta la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿Cómo hace Dios la recompensa? En público. Escuche, el ayuno es un misil. La palabra nos enseña en Isaías 58 que hay un ayuno que a Dios no le gusta que nosotros hagamos, y es el ayuno que la gente simplemente deja de comer y ni siquiera ora. Cuando la gente aguanta hambre y no oró, usted eso fue lo que hizo, aguantar hambre. Pero cuando una persona decide separar un día para decir, Señor, voy a doblegar esta carne, el estómago no me domina. El estómago para muchos es el rey, lo que él diga, tengo hambre, y la gente se mete y come todo lo que sea porque no tiene control ni dominio propio. Cuando usted dice, no como alimento y me voy a separar ese tiempo para ayunar delante de Dios, me va a abstener de alimento. ¿Cómo Dios quiere que hagamos el ayuno? Hay un ayuno que es parcial, hay un ayuno que es total, hay diferentes tipos de ayuno como a Dios le agrada, y específicamente el ayuno de Isaías 58. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Dios una vez más dice, no lo hagas a tu manera, quiero quitarte la hipocresía y quiero que vengas con la actitud correcta, hermano, porque en este tiempo como nunca la iglesia se tiene que fortalecer en el ayuno, la iglesia se tiene que fortalecer en las armas de guerra espiritual. Isaías 58 dice, el ayuno que yo he escogido es que ustedes rompan cadenas de injusticia. Es un día donde usted le pide perdón a Dios por todos los actos de injusticia que usted hizo, por todos los actos de injusticia
injusticia que hicieron contra su casa, contra su familia, y decirle: Señor, hoy en este ayuno se rompe toda cadena que vino en generación a traer cosas que vienen a destruir la familia, ¿verdad? Que vienen como acto de injusticia, para que sea Dios quien obre en favor de nosotros. Y sabe también que dice: liberen al cautivo, quitar el dedo acusador, el yugo de opresión sobre la vida de una persona. Dios detesta que en una casa el esposo sea un opresor, la esposa sea una opresora. Dios dice: no quiero eso. Deja de estar oprimiendo a su familia, deja de estar oprimiendo a la gente. El ayuno es un tiempo para quitar el dedo señalador, la lengua lisonjera, la lengua maliciosa, la lengua chismosa, y es un día para humillarnos y para arrepentirnos. Y usted va a encontrar en Isaías 58 cuando Dios dice: si haces el ayuno como yo lo he dicho, dice, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. En otras palabras, ayunar hace que venga un nuevo amanecer. Ayunar hace que haya sanidad. ¿Sabe que la Biblia nos enseña que hay géneros de demonios que solamente salen a fuerza de oración y de ayuno? También la Biblia nos enseña en ese mismo Isaías 58 que dice que el Señor nos hará justicia. Cuando nosotros nos humillamos en lo íntimo, en lo secreto, rompiendo cadenas de maldición, de injusticia, de pecado, renunciando a todo aquello que a Dios le desagrada. Pero usted sabe de ese tiempo de ayuno la recompensa que Dios dice: te voy a hacer justicia, te voy a mostrar el camino. Y sabe lo que dice: serás como jardín bien regado, serás el restaurador de brechas, serás aquel que dice que restaura las calles intransitables. Dice que si quita el dedo acusador y la lengua jactanciosa, entonces dice: tu luz despuntará como al mediodía. En otras palabras, verás las cosas claras. Dios traerá respuestas. Entonces, ¿cuál es la advertencia respecto al ayuno? Dios dice que no tiene que ser de manera hipócrita. No tiene que ser para los demás. Porque Dios dice: usted quería que los demás vieran que ayuna. Ok, pues que esa sea su paga. Pero si usted quiere que Dios le recompense, entonces calladito ayune. Es mucho mejor. Y usted sabe cómo la Biblia nos enseña el poder del ayuno. Jesús entró en el Espíritu, ayunó 40 días y dice que salió en el poder del Espíritu. Escuche, Esther ayunó 3 días, suficiente en un ayuno total, donde no comió nada y donde no bebió nada. ¿Y saben lo que pasó? Un decreto de muerte que había contra el pueblo de Israel. Dios salvó a su pueblo por una mujer valiente que pudo levantarse en la brecha de intercesión y abogar en ayuno por su pueblo. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que levantarnos, y más comenzando este año usando la llave de la oración, usando la llave del ayuno. Escuche, cuando usted empieza a ayunar, tiene que saber que el ayuno es un momento especial para estar con Dios. En hebreo la palabra significa som, que quiere decir un periodo de tiempo apartado para meditar sin provisión de alimento. Sabe que se hace en acción de gracias. En griego la palabra es nesteia, que significa una abstinencia voluntaria de comer. Pero también nos da una directriz el Dios que nosotros tenemos que hacer, y es proclamarlo. Usted dice: voy a ayunar, voy a proclamar ayuno. Segundo, tienes que hacerlo con un propósito específico y decir por qué vas a ayunar en ese día. Apartarte para que no vengan distracciones y para que sea un tiempo de calidad. Escuche, hacerlo de la manera como Dios quiere, que es fortalecernos en el espíritu. El ayuno aumenta la percepción espiritual. El ayuno quita en nosotros lo que a Dios le desagrada. Así que Dios quiere ayunos que sean de verdad de corazón. Y usted me preguntará: bueno, pastora, ¿qué otros tipos de ayuno hay? Quiero decírselo rápido. Está el ayuno para adquirir disciplina, y sabe que un ayuno para ser guiados por Dios. Necesitas tomar una decisión. La gente que entra en un verdadero ayuno quebranta la carne y hace que sus oídos espirituales sean sensibles a la dirección de Dios. Segundo, un ayuno de arrepentimiento, abandonar el pecado, dejar de hacer lo malo, de matar, de robar, de tener ídolos, de fornicar, de hacer injusticia, hacer hechizos, y venir en un arrepentimiento delante de Dios, una metanoia, un cambio de actitud. Y sabe que se obtiene una misericordia y una respuesta de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que ayunar? Para tener una liberación y protección de Dios. Marcos 9:29 dice: y les dijo: este género con nada puede salir sino con ayuno y oración. Gente que necesita liberación, ayune.
Quinto, para buscar la voluntad de Dios. Como iglesia, nosotros estamos llamados a no tomar decisiones a la ligera, a reenfocarnos en el llamado, en la visión, en la asignación que Dios nos entregó. La Biblia nos enseña cómo la iglesia inició con avivamiento y con una dependencia total del Espíritu Santo. Usted sabe que aún para levantar un líder, para orar por él y enviarlo a la obra, los discípulos no lo tomaban a la ligera. Ellos recordaron cómo Jesús oró toda una noche. Y mire que ellos, ¿qué hacían? Oraban y ayunaban. Hechos capítulo 13, versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. El ayuno es un arma de guerra poderosa para poder tomar decisiones en este tiempo como iglesia. Mire, sexto, ¿qué otra razón hay para que nosotros ayunemos? Para humillarnos delante de Dios. Salmo 69 nos enseña: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Dios dice: rasguen su corazón, mucho más que las vestiduras. Dice: vengan al altar, con ruego, con ayuno, con lloro, quebrántese, humíllense delante de la mano poderosa de Dios. La mejor forma como nosotros podemos humillarnos es a través del ayuno. ¿Recuerda el ayuno de Daniel? Él hizo 2 tipos de ayuno que me encantan. El número 1 fue de 10 días. Y usted lo encuentra cómo lo hizo para no contaminarse con la comida del rey. Y Dios, ¿sabe qué hizo? Lo puso 10 veces más inteligente que todos sus compañeros. Le dio gracia, favor y le puso en un lugar de eminencia. ¿Sabe también cuál fue el segundo ayuno que la Biblia nos habla acerca de Daniel? Y fue que el Espíritu Santo le puso en el corazón el que entrara en ayuno. Y él no tenía ni idea que había una guerra en los aires deteniendo una respuesta de oración. Razón por la que nosotros podemos venir y tener un ayuno específico y especial delante de Dios para consagrarnos. Y usted encuentra cómo, por ejemplo, Daniel lo hizo para consagrarse, pero también en Cantares nos enseña que nosotros venimos y nos consagramos delante de Dios para servirle, para tener esa palabra en nosotros, para adorarlo. Para mí, dentro de todos los ayunos, este es el mejor, donde usted no viene a pedir nada, donde usted simplemente viene a rendirse delante de Él, a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, haz en mi vida conforme a tu voluntad, Yeshua HaMashiach. Para mí ese es el mejor. Así que estas 2 primeras llaves, ¿verdad? La llave de la oración, la llave del ayuno, poderosas. Ahora vamos con la tercera, que también Dios dice que cuando la hagamos no tiene que ser de manera hipócrita para que la gente lo vea, sino en secreto, para que Él lo pueda recompensar. Y es la llave de el dar. Venga conmigo a la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúa así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Dios detesta que la gente, y más en estos tiempos de necesidad, vaya a llevar una ayuda, una selfie, que vean que le estoy dando. Oiga, Dios dice: no haga eso, tenga misericordia. Usted no quisiera que hicieran eso con usted. ¿Qué quieren? ¿Que lo vea o realmente ayudar al necesitado? ¿Sabe por qué? Porque Dios dice: yo soy el que te pongo el querer como el hacer en el corazón. Yo soy el que te doy la semilla para que puedas dar. Entonces, hazlo como yo lo haría, en silencio, en secreto, para que tu hermano se sienta bien, para que no se sienta mal. ¿Y cómo quiere Dios que nosotros entonces demos la ayuda? Versículo 3. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Sabe cómo lo hace Él? En público. Escuche, ¿qué es lo que trae esta llave? Primera advertencia: no sea pública la manera como tú das, y para que de tu corazón se quite la hipocresía y la vanagloria. No busques que la gente, tan lindo, ¿cómo da? ¿Cómo? No, en secreto dalo, que Dios te va a recompensar. Y mire lo que dice: la actitud, movido a misericordia. Tercera condición:
darla en secreto. Dios te va a recompensar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos enseña que en el reino de los cielos hay una ley. Dice, no se engañen, todo lo que el hombre siembra, de eso cosecha. Así que también declaramos que este sea un año donde coseches de lo que sembraste, ¿verdad? Así que todo lo que tú has dado por siembra, por diezmo, por ofrenda, por ayuda a los necesitados, Dios mismo dice, espérate, me encantó lo que hiciste, que yo te voy a recompensar. Por eso Malaquías dice que Él abrirá las compuertas del cielo y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Que Él, dice la palabra del Señor, que reprenderá al devorador para que no se coma lo que tú trabajas. Dice la palabra que Él enviará lluvia temprana y tardía para que tú tengas suficiente en tu casa y no te falte. Así que en este tiempo de comienzo de año, nosotros estamos llamados a usar estas 3 llaves, ¿verdad? Honramos a Dios con las primicias también en el dar, que Dios fue el primero que dio. Dios dio a su Hijo. Dios nos ha dado a nosotros muchas cosas, gracia, favor, provisión. Él es el dueño del oro y de la plata y Él da a quien quiere. Así que cuando Él nos dice que demos, Él fue el primero que nos enseñó a dar. Usamos la llave del dar, usamos la llave del ayuno, usamos la llave de la oración. Así que vamos a orar en esta mañana, entregarle este tiempo de servicio al Señor y declarar que estas 3 llaves usadas en el comienzo del año, lo primero santifica el resto. Todo lo que se ha puesto en primer lugar para honrar a Dios, Dios hace que venga recompensa. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios bueno, yo vengo delante de tu presencia, Señor, mi Dios amado, en esta mañana, declarando, Señor, que se activan esas 3 llaves que tú nos enseñaste, Señor, mi Dios amado, mi amado Yeshua, Señor, mi Dios amado. Señor, tú dijiste que viniéramos delante de ti y ayunáramos en lo secreto, que oráramos en lo secreto, cerrada la puerta, que diéramos, Señor, en lo secreto y tú recompensas en público. Padre Celestial, yo vengo declarando que este tiempo, Señor, tú hagas memoria de cada oración, Señor, que se ha hecho, Señor, para que vengan esas respuestas sobrenaturales en la oración, que se levante, Señor, un ejército intercesor, un ejército guerrero, un ejército, Señor, que tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra para proclamar, Señor, tus decretos, para ordenar a la tierra, para hablar a las circunstancias, para proclamar tu grandeza, para ejercer la autoridad que tú pusiste, Señor, en tu pueblo, para traer rompimiento, para declarar vida y transformación, sanidades, milagros, Señor, que se abran las puertas a través de esa llave sobrenatural de la oración. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te entregamos, Señor, cada grupo de intercesión, cada cadena de intercesión, cada red nacional de intercesión en la cual nos has permitido orar, las oraciones, Señor, que levantamos por las familias, por ríos de agua de vida, por las almas, Señor, que vengan a conversión, que muchos vengan a salvación, que sepan que tú tienes un propósito para sus vidas. Hoy levantamos muros de intercesión y declaramos, Señor, que la unción del intercesor que estaba en ti sea sobre nosotros, Señor, para orar en la mañana, para orar en la noche, para orar, Señor, a tiempo y a destiempo, para proclamar tu grandeza y ver las obras imponentes que tú, el Señor, haces en medio de tu pueblo y de tu iglesia. Padre Celestial, y hoy venimos declarando, Señor, esta gracia, ese favor, ese poder sobrenatural en la llave que se usa del ayuno. Señor, que venga, Señor, tiempo de libertad, que este ayuno traiga fortaleza en el espíritu, que este ayuno haga, Señor, mi Dios amado, que los oídos, los ojos espirituales sean, Señor, sensibles a tu voz, que este ayuno traiga direccionamiento, un nuevo amanecer, que sean restauradas las brechas, Señor, que venga libertad, que venga sanidad, que venga rompimiento, que se destruya todo decreto del infierno que se levanta, Señor, mi Dios amado, pero que tú le has dado una autoridad a tus hijos a través del ayuno para romper, así como tú lo hiciste, Señor, a través de Esther, así como tú lo hiciste, Señor, a través de los discípulos cuando oraban y cuando ayunaban, con la intención correcta, con la actitud correcta, Señor, mi Dios amado. Y oro, Señor, por aquellos que han dado, oro por aquellos, Señor, que son fieles, Señor, a tu palabra y a tu mandamiento. Haz memoria de ellos. Yo te pido, Señor, que abra las compuertas del cielo, Señor, que envíes bendición sobreabundante para sus estudios, para pagar la renta, para nuevas ideas creativas en los negocios. Hoy declaramos la provisión del cielo sobre tu vida. Hoy declaramos que se cancelan deudas. Hoy declaramos que llamamos los recursos del cielo conforme el Señor dijo, pídeme y te daré. Dice la palabra que Él da la sabiduría y ciencia, que se levante en medio del pueblo, Señor, de tus hijos de esta iglesia, aquellos, Señor, que caminen, Señor,
con los diseños tuyos. Señor, levántalos, porque tú dijiste: prestarán y no pedirán prestado, serán por cabeza y no por cola. Y tú bendices la obra de sus manos, por cuanto, Señor, mi Dios amado, son fieles a tus mandamientos, Señor, por cuanto han extendido la mano, Señor, para sembrar, Señor, en tu pueblo, en la obra, en la iglesia, en los necesitados, en los hermanos, aún en sus propias familias, Señor. Haz memoria de esas ofrendas, Padre. Venga semilla que produzca fruto. Venga, Señor, sabiduría, buena administración, en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque dice tu palabra: no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Padre, que estas 3 llaves, Señor, que tú nos entregaste, sean activadas en los cielos, sean activadas en los cielos. Señor, hoy levantamos 3 llaves físicas, declarando que las llaves espirituales son más grandes, son mayores, son sobrenaturales, son impresionantes. Así que declaramos esas llaves, Señor, que abren y nadie puede cerrar. Señor, en la unción tuya, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Declaramos un año en victoria. Declaramos el año donde tú marcas el camino, así como nos enseñaste el servicio pasado. Señor, así como dijiste con Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Un año, Señor, donde las llaves del reino son puestas en acción. Un año de la gracia y del favor del Señor. Que aunque haya momentos difíciles, pero no para tu pueblo y para tu iglesia, porque grande es el Señor que está en medio de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Mis amados hermanos, así que qué gusto hoy poderle compartir esta enseñanza. Oro para que quede en sus corazones, que sea un tiempo muy especial en medio de su casa y a poner en práctica la palabra. De nada sirve que usted sea un simple oidor. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra. Si este video te gustó, suscríbete, oprime la campanita para que veas más contenido. Te invitamos a que visites el canal y que seas edificado. Recuerda darle me gusta, compartirlo. Y si quieres apoyar este canal, puedes darle gracias y seleccionar la opción que desees. Muchas gracias, bendiciones.